Estamos hablando entonces de lo que implica una organización estatal y vamos a seguir profundizando. Bueno, vimos que hay determinados elementos. Después vamos a trabajar cada uno de esos elementos, que eso es parte de educación cívica de segundo año. Vimos que esta organización responde a construcciones humanas, por lo tanto son históricas. En el video anterior mencioné que más o menos cuál era el origen. Por ejemplo, ¿por qué es importante considerar el origen? Es fundamental para entender el porqué. En esta necesidad, volviendo a la historia y al origen, de organizarse estas sociedades humanas que empiezan a encontrar límites, básicamente en relación a la naturaleza, el clima que va cambiando, animales que empiezan a escasear, en algunos determinados lugares como los que mencioné, hay situaciones que permiten comenzar a domesticar animales y plantas. No necesariamente todos los pueblos que domestican, por ejemplo, animales, domestican plantas. Sí, los pueblos que domestican las plantas terminan domesticando animales, porque hay una relación. Pero lo que quiero decir es que hay pueblos que son pastores y que no van a ser agricultores y que van a sostener una vida nómade. Ahí es donde trabajábamos la forma de vida. Para que exista una organización estatal, definitivamente tiene que existir una sociedad sedentaria, por todos estos elementos que mencioné. Lo más básico, territorio determinado, donde se asienta esa población. En la forma de vida sedentaria, ustedes deberían recordar que se practica la agricultura y la ganadería. Bien, en esta necesidad de distribuir básicamente los bienes, mientras unos se dedican a unas tareas, otros se dedican a otras, porque en estas organizaciones vemos claramente una división del trabajo, y algunos realizan tareas físicas y otros realizan tareas intelectuales. Si bien no debería haber una que se ponga sobre la otra, pero termina pasando eso. Los intelectuales terminan controlando a los que realizan las tareas físicas. Los controlan a través de imposición de ideas, pero también los controlan a través de la fuerza represiva. Porque los grupos intelectuales son los que van a formar parte del grupo que va a integrar el gobierno, que también los podemos llamar grupos con privilegios. Y si lo analizamos en la actualidad, vemos que esos grupos tienen privilegios. Por ejemplo, se los nombra así al pasar, fueros especiales. Los que tienen fueros especiales, que ocupan cargos en el gobierno, por ejemplo, senadores, si tienen alguna causa legal, muchas veces queda suspendida mientras están cumpliendo ese mandato. Así que imagínense. Bueno, los grupos con privilegios entonces empiezan a dominar las ideas que sostienen esas sociedades. Y cuando hablo de ideas también, en el caso específicamente de las sociedades, las primeras sociedades estatales, vemos cómo está la religión y la política unidas. Es decir, que se ejerce un control a través del mundo de las ideas, diciendo, bueno, si vos no haces esto, te va a pasar esto. Pero bueno, si vos no crees que te va a pasar esto, porque va a venir alguna fuerza sobrenatural que yo tengo contacto y que te puedo controlar, bueno, te voy a mandar a los soldados que te maten. O sea, por ejemplo, en los sumerios vemos la fuerza que tiene el rey y que tiene el sacerdote. Históricamente eso se puede comprobar, por ejemplo, a través de la arquitectura. La arquitectura es un registro de cómo en la sociedad algunos tienen más privilegios que otros. Los palacios, los templos, ¿sí? Y si nos vamos a un extremo en educación cívica, decimos, bueno, a ver, este barrio, que es una villa miseria, este grupo tendrá privilegios, tendrá poder, por ejemplo, político, tendrá poder económico, y no. Así que bueno, ese es otro elemento, ¿no? ¿Quién tiene los recursos, el control de los recursos materiales? Obviamente se refleja particularmente, se refleja en todos sus bienes, pero bueno, ¿dónde vive, no?
Bueno, por ejemplo, en el caso de los egipcios, como en el caso de los incas, dos modelos de sociedad estatal que se asemejan mucho, y lo interesante es que no tuvieron contacto, aparentemente. Siempre hay alguna historia de extraterrestres que, bueno, o tal vez porque somos miembros de una misma especie y tendemos a veces a repetir algunas cuestiones, pero por ejemplo son sociedades consideradas estatales pero además teocráticas, porque el que gobierna no solo tiene el poder político sino el poder religioso, como el Inca o el faraón, que son considerados dioses vivientes. Entonces es una sociedad, todas las sociedades estatales son jerarquizadas y piramidales. ¿Qué quiere decir? Que el poder se concentra arriba. Cuando vemos una pirámide es más ancha en la base y se achica a medida que llegamos hacia arriba, ¿no? Hacia la punta. ¿Eso que está implicando? Que el poder lo tenían los de arriba y que los que tenían el poder eran una minoría. Me parece que estaríamos hablando de la actualidad. Bueno, ese grupo que tiene el poder entonces es el que domina al grupo de abajo, aunque sea más numeroso el de abajo, a través de las ideas. Es fundamental. Porque cuando nosotros trabajamos en educación cívica es muy importante la forma en que pensamos, las ideas que recibimos y si somos capaces de discernir, se dice. En un punto sería algo así como diferencial, pero discernir es como algo más fuerte, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que acá me están engañando, yo me estoy dando cuenta que esto que me están diciendo, por más que me den muchos argumentos, no es así.